buenas a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de EBC Podcast, Verdadeando. En este nuevo día me encuentro con Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Mati? Muchas gracias de vuelta por invitarme. Sí. En realidad ya no es invitación. Ya no es invitación, ya Muchas gracias. lo aclaramos en el video, ya sos parte de esto y la verdad es algo muy, muy lindo que vengas, que compartas con nosotros y los temas que traes, la verdad son Sí, la verdad, muy profundos. Son muy lindos y aparte es necesario. Es necesario entrar en un entendimiento, ¿no? La iglesia misma entrar en este entendimiento para poder ir y hacer la tarea que fue dada por Dios, ¿no? Sí, obviamente. Y la verdad le damos la bienvenida a este nuevo episodio, muy contento que estando con Juan, la verdad hablábamos fuera de cámara en este tema tan hermoso que traemos y a lo mejor un poco de ustedes, ¿no? De ese lado que digan, no hay alabanza sin adoración. ¿De qué estarán tratando de hablar, no? Claro. Y la verdad es un tema tan profundo cuando Juan me lo presentó y me mostró todo su estudio. Digo, wow, qué profundidad que tiene este tema. Y cómo, como la palabra iglesia, ¿no? La palabra alabanza y adoración se distorsionó también. Sí, Que creemos que adoración es para las canciones lentas y alabanza es para las canciones rápidas. claro, exactamente. Amigo. Y el tema trata de es más, la palabra de Dios no trata estas dos palabras tratan de algo mucho más profundo que nosotros debemos realizar. Y la verdad es un tema que me interesó tanto cuando vos me lo propusiste. Y dije, hay que estudiarlo y hay que presentarlo y traerlo a este podcast, ¿no? Porque Sí, te digo que mientras lo estudiaba en esta semana y todo eso, esa riqueza que tenía el estudio, digo, wow, hay que traerlo sí o sí. Así que, perdón, no te dejo hablar. no. Siempre me pasa lo mismo, Sí, hablo amigo, por tanto. favor, déjame hablar porque ya se hace costumbre. Sí. Nada. No, te quería comentar, amigo, cuando a mí me pasó por primera vez el entender esto, del salir el música lenta, música rápida, Mm, alabanza, adoración, es tipo, che, ¿qué es esto? claro. Esto es algo nuevo y me replanteé un montón de cosas en mí, siendo un músico en la congregación, tocando la guitarra, cantando. En ese entonces, cuando aprendí esto tocando el bajo, que dije, no, hay cosas que estuve haciendo muy mal. Mira. Y el hecho de poder aprender estas cosas, aprender lo que significa realmente alabanza, lo que significa realmente adoración, es, es necesario para Mm, la vida en el Evangelio. Es claro. muy necesario, Es amigo. muy necesario. Y así que bueno, vamos a empezar con ese tema. Ujú. Había una pregunta que nos hacíamos, que se hacía Juan y Juan me la compartía, y se la queremos traer, ¿no? Es, ¿por qué hablar de la alabanza? Bueno, ¿por qué hablamos de la alabanza? Acá dice, porque alabanza constituye la labor más sublime que los hijos de Dios pueden llevar a cabo como sacerdotes de la casa. Mm, Y esto es algo muy importante, porque tenemos que entender dos cosas. Primero, que somos hijos y sacerdotes. claro. Por ende, nosotros no podemos tomar a la ligera lo que significa la alabanza. Mm, ¿Sí? La alabanza perfecciona la vida de fe en los santos. O sea que cuando nosotros nos enfocamos en la alabanza, cuando nos enfocamos en lo que significa, eso nos perfecciona. La alabanza significa un sacrificio, mm, pero ese sacrificio significa perfección. mira. Eso es lo más nutritivo para poder llevar en esta vida de Cristo. Por eso a veces cuando se distorsiona la palabra alabanza como algo rápido, como una canción rápida, dejamos de lado esto que se dice. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos una canción rápida y nosotros no tenemos el conocimiento de que somos hijos y sacerdotes, deja de ser una alabanza. Claro. Es una canción rápida. Por eso la expresión de la vida espiritual de un santo es su alabanza con Dios. Qué importante, ¿no? Porque cómo así como la palabra iglesia, ¿no? Que estuvimos tratando en el podcast anterior con David, cómo se distorsionó esa palabra y así lo mismo como alabanza que vos decís que si no entendemos qué es la alabanza, que son complemento, ¿no? De lo que es el Hijo de Dios y que somos sacerdotes, cómo perdemos, cómo le cuesta a muchas personas que he notado, ¿no? La parte del sacerdocio que no se Mm. entiende. Entonces,
qué importante lo que decís, ¿no? Que el poder entender que la alabanza es algo tan importante en la vida de un cristiano. Sí, 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 es muy necesario. Necesario. El entender la palabra sacerdote, Claro. o sea, vos ponete a pensar, hoy en día, ¿qué significa ser Mm, sacerdote? O sea, a mí me costó mucho entender la palabra sacerdote. Sacerdocio. mm. De hecho, esto creo que es para hablar en otro podcast, amigo, porque si no nos ponemos a hablar de sacerdocio, Sí, estamos sí, como sí. media, 40 minutos más. Es bastante extenso, sí. Pero el hecho de saber que somos sacerdote por gracia, Ujú, somos hijos por gracia, claro. somos adoradores por gracia, Mm, eh, es impresionante. Mira lo que dice, la alabanza hace que todo el humano, o sea, el alma, sí. pues entre paréntesis, sea absorbido por la gloria que ya portamos en nuestro espíritu. Mm, O sea que la alabanza, cuando hablamos de sacrificio, absorbe todo lo que es nuestra naturaleza misma. wow. Cuando nosotros nos dejamos absorber por su naturaleza, por la naturaleza de Dios, nosotros, nuestra, ¿cómo se podría decir? Nuestra expresión más rápida, Mm, o no, no expresión no, está mal la palabra, nuestra em, acción más rápida, ahí está, nuestra acción más rápida es entregar algo como sacrificio, porque nos dejamos absorber por la claro. naturaleza de Dios. Wow. O sea, es como el agua y el aceite, la naturaleza de Dios no puede jamás convivir con la naturaleza humana. Exactamente. Y es muy importante entender esto porque a veces, viste, ha pasado, viste, a ver en la congregación donde estábamos, y calculo que en varias congregaciones, ¿no? De decir que se habla tanto de dejar el hombre viejo, pero a veces pensamos que el dejar el hombre viejo es algo que nosotros debemos hacer. Y en realidad es una, a ver, sí, es algo que nosotros debemos hacer, que es una decisión de entrega a Dios. Sí, Y el recibir el Espíritu Santo, el Señor te dice, ahora ya no estás en la parte del aceite, estás en la parte del agua, claro, entonces ya esa parte no puede volver porque no se relacionan. claro. Entonces, qué importante esta parte que vos decís, ¿no? De estar, de dejar la parte vieja, de tomar esa decisión. De hecho, sí, amigo, porque cuando nosotros, y está buenísimo eso, Mm, decisión, decisión. porque muchas veces nosotros nos enfocamos en los demás o por ahí a veces en nuestros propios errores y no tenemos autoperdón, pero a veces es una decisión lo que tenemos que hacer. Claro, Es un paso, es un pasito que tenemos que dar para dar el paso a que Cristo esté en claro, nuestra vida, que claro. sea expresado en nuestra vida. A ver, cuando nosotros hablamos de sacrificio y hablamos de alabanza, eh, no quiere decir literal, pero por ejemplo, el sacrificar, si soy orgulloso, si soy rencoroso Sí, o ambicioso. o ambicioso Ujú, también, hay muchas cosas que están muy al pie del cañón a que nosotros no está bien en las cosas de Dios. claro, Nosotros tenemos que separar y entender y discernir qué es lo correcto para Cristo, claro, para Dios, y qué es lo correcto para nosotros. Porque no es lo mismo. Lo correcto para Dios jamás va a ser lo correcto para nosotros. Es como ese versículo, lo voy a parafrasear, amigo. ujú, Son más altos mis caminos que tus caminos. Y mm. son, creo que era así, algo así, Isaías. ¿Isaías? Sí, o Jeremías. Bueno, no va al caso. Pero parafraseando ese versículo es, no son más altos mis caminos que tus caminos, ni mis pensamientos más que Claro, mis pensamientos. O sea, nosotros tenemos que conocerlo para poder tener un sacrificio de alabanza. Por ejemplo, te hago una pequeña pregunta. ¿Por qué dejaría Dios tal cosa escrita como cantar en medio de la aflicción? mira, Nosotros tenemos que entender algo, amigo. Cuando nosotros empezamos a entender lo que significa alabanza, tenemos que dejar de lado ciertas cosas y ciertas actitudes de la naturaleza que teníamos. claro, Dejamos de ser nosotros mismos para que sea Cristo. claro. Morimos constantemente. Eso creo que lo dijimos en muchos Sí, sí, podcasts. sí. Nosotros morimos a nosotros mismos para que Cristo sea expresado. Pero ahora, ¿un cristiano se puede afligir? Sí, claro. A ver, eh, como vos decís, ¿no? Se viene hablando en estos últimos 20 y pico de episodios, ¿no?
tenemos esas dificultades. Yo pasé, viste, por estas dificultades emocionales, que decir, me siento solo, por ejemplo, y Mm, uno se pone a lo mejor o está desesperado, o como vos decís, ¿se puede afligir? Sí, se puede afligir, porque eh, estamos en una vida, viste, que es muy superficial, digamos, y claro, tenemos estos errores, estos sentimientos, ¿no? Estando en Cristo también, pero es tratar de comprender que esa emoción no debe afectarme en realidad en lo que es la relación con Dios. claro. Entonces es necesario aprender y crecer en nuestro entendimiento, que nuestra alabanza, como hay una palabra, creo que leí de tu estudio, que dice que hay que alabar con entendimiento. Sí, Entonces debemos, cada vez que cuando entendemos que la alabanza es un sacrificio, ¿no? Que estamos alabando a Dios con nuestras acciones, que si estamos afligidos o pasando alguna dificultad, no, porque este mundo trae eso. Nosotros debemos alabar con entendimiento al Señor, o sea que mm, saber que Él es el que está delante nuestro, sí, que todos estos nuestros problemas o nuestras emociones no deberían afectar eso. exacto, amigo. Por eso la pregunta, porque si un cristiano se puede afligir, un ministro se puede afligir, Mm, puede tener esos bajones, claro, famosos bajones, porque somos humanos. claro. Sentimos enojo, sentimos dolor, sentimos rencor. El tema es, como vos decís, que no nos tome la mayor parte del tiempo, que no nos Que afecte no nos la afecte. relación. Claro, Porque si nosotros dejamos que eso nos consuma, el enojo, la ira, el dolor, la tristeza nos consume, dejamos de oler a ese sacrificio, mm, dejamos de oler a esa alabanza. mira, wow. Entonces, es necesario. Dios desea mostrarnos que aquellos que le alabaron por encima de sus angustias fueron perfeccionados en su fe. El permanecer en obediencia alabando a Dios. Vamos que lo leo de vuelta. Dios desea mostrarnos que aquellos que le alabaron por encima de sus angustias fueron perfeccionados en su fe. El permanecer en obediencia alabando a Dios. Wow. Sobre todo alabando a Dios. A ver, ¿qué significa alabar a Dios? También. A ver, el poder cantar una canción, sí, es una pequeña porción. Claro, Pero lo que más simplifica es la oración, el leer la palabra, el tener una comunión con Dios. El tener un... Cuando hablo de comunión, la misma palabra lo dice, una común unión. claro. El tener algo que nos relaciona. Algo que nos relaciona. De por sí ya lo tenemos, Cristo está en nosotros y Claro, nadie va al Padre si no es por el Hijo, y claro, nosotros tenemos al Hijo. claro. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en tener esa comunión, estamos teniendo esa alabanza, estamos alabando a Dios. De hecho, es un poco más profundo que no me quiero meter en ese tema, Ujú. pero nosotros no alabamos, sino que alaba al Hijo. Ah, hermoso. Claro, ¿Entendés? Lo que está dentro de nosotros, lo que nosotros expresamos, es lo que alaba. es lo que hablaba. Mira. Nosotros solamente lo expresamos. Wow, tremendo. Es muy profundo, es muy profundo. Y como para ir avanzando un poquito, viste, igual mirando la hora recién comenzamos, Sí, tenemos sí, para rato totalmente. todavía. Viste, yo me anotaba algunas cosas, no sé si vos tenés algo más como para compartir con respecto a la alabanza. ¿En qué consiste un sacrificio? Me gustaría poder explicarlo, amigo, que es lo que noté. Ah, Porque estamos hablando de alabanza, estamos hablando de un sacrificio y también de una expresión, de una decisión. Entonces, cuando nosotros hacemos un sacrificio, el que presenta una ofrenda, por ejemplo, debe sufrir una pérdida. mm, Toda ofrenda o sacrificio debe ser entregada. Tal entrega implica sufrir pérdida. El buey o el cordero nos pertenecían en el viejo pacto, pero cuando lo entregamos, lo elevamos en calidad de ofrenda. ujú, Lo sacrificamos, lo matamos. claro, Cuando lo sacrificamos, eso quiere decir, en el viejo pacto, cuando sacrificábamos, cuando entregábamos en ofrenda, eran por nuestros pecados, por nuestras ofensas, para ser más limpios. Antes era depende el ganado, claro, es verdad. era lo que se te va a limpiar. Ujú, Hoy en día el Cordero fue tan perfecto, cuando Cristo vino, el Cordero fue tan perfecto que fue sacrificado en la cruz,
que limpió todo pecado de humanidad. Claro. Ahora bien, no nos hizo libres de la naturaleza humana. El hecho de sacrificar algo de nosotros mismos, el hecho de sacrificar algo que más nos duele, es lo que le va a agradar a Dios. Claro. Si yo, por ejemplo, tengo mucho orgullo y estoy orgulloso de ese orgullo, Mm, porque pasa, claro, sí estar pasa. orgulloso de algo que no, yo soy muy de temperamento fuerte, Claro. yo soy así, Yo soy así. y te lo recontra pelean. Claro. Entonces, el sacrificar Sí, sí, ese algo, ese yo soy así. ese, ese, ese que más me cuesta, ese becerro gordo, ¿me Ujú. entendés? Eso que más amo, entregárselo a Dios, eso es sacrificio. Dios desea que le alabemos en medio de tales pérdidas. Esto constituye una verdadera ofrenda. Nuestra alabanza tiene que equivaler a sacrificar nuestro becerro gordo, como decía Claro, recién, equivale a poner lo que más amamos en el altar. Entonces, ¿en qué consiste una ofrenda? Una ofrenda implica heridas, muerte, pérdida y sacrificio. Obviamente no es literal, claro. hablamos interiormente de la naturaleza humana, De la naturaleza humana. hablamos de nosotros mismos. Y son fuertes estas palabras. Ujú. Van a, el sacrificio, el perder algo de nosotros, implica heridas, implica muerte, implica pérdida, implica sacrificio. O sea que si le entrego algo a Dios como sacrificio, ¿me va a doler? Sí, obvio. Vos fíjate que lo que decís es, viste, es muy fuerte porque, a ver, tanto cuesta en este tiempo, por ejemplo, en este tiempo cuesta tanto dejar de lado nuestras cosas que es muy difícil el decir, tengo que dejar esto de lado para que la expresión que tengo adentro mío, que es Cristo, sea vista por lo Claro, demás. Porque nos aferramos tanto a estas cosas, como vos decís, yo soy así, y nadie me va a cambiar, que no nos damos cuenta que ese yo soy así eh, hace que Cristo no pueda orar en nosotros. claro, Y a lo mejor vamos a una congregación y pensamos que está todo bien, pero seguimos diciendo yo soy así. No, no, yo me crié así, yo soy así, vos no me vengas a querer cambiar. Que no nos damos cuenta que estamos con un orgullo tan arriba, tan alto, ¿viste? Que hace que el Señor no pueda orar en nosotros. Entonces, el sacrificar eso es de tan agrado al Padre porque Él quiere orar en nosotros. sí, Entonces ahí de lo que veníamos, la decisión de entregar ese sacrificio y esa alabanza al Padre, para que Él pueda, a través de, entregando eso, dejando nosotros de lado, como vos decís, haciéndolo morir, matándolo de nosotros, eh, eh, lo dejamos de lado, entonces ya no tenemos ese yo soy así y ahora Él es así en mí. claro, Entonces, es necesario dejar entender esto, ¿no? Que el sacrificio a veces, viste, nos va a chocar porque nos va a doler. Pero si nosotros, yo creo que viene de una profundidad mucho más, de un entendimiento más profundo, ¿no? De por qué tengo que hacerlo. claro, ¿Entendés? Entender que viene de mucho, creo que ahora lo estoy pensando, ¿no? Viene de algo mucho más extenso, de decir, ¿por qué tengo que sacrificar esto si yo estoy bien así? ¿Entendés? Puede chocar con muchas cosas, pero si entendemos que estamos en esta tierra, que todas las cosas son pasajeras, que tarde o temprano voy a morir. Y si no entrego todo este sacrificio, a lo mejor puede ser duro, pero a lo mejor no voy con Cristo. claro. Porque si Él no obra en mí, ¿cómo voy a ir a Él? Él en una parte, ya para bracear de vuelta, en Sí, una parte dice, hemos profetizado en tu nombre, hemos hablado servido, de tu sí, palabra, hemos evangelizado, hemos echado demonios, hemos hecho milagros, y él dice, no los conozco. claro. Pero Es ¿por muy qué no duro, los conoce? claro, Porque no hubo un sacrificio de alabanza en su corazón. claro. ¿Sabes cuándo hay un sacrificio de alabanza genuino? Cuando dejamos de lado nuestro yo. Yo Claro, estoy bien así. Yo creo, yo pienso, yo. Dejamos el yo para ver lo que él piensa, claro, para lo que él siente. Cuando nosotros tenemos el corazón de Cristo, tenemos la mente de Cristo,
nuestro yo queda en segundo plano, Sí, sí, es verdad. ¿entendés? Entonces empieza a vivir Cristo en nosotros y empieza a haber una expresión diferente. Claro. Cuando nosotros hablamos de alabanza, cuando hablamos genuinamente del sacrificio de alabanza, tratamos de entender que Cristo va a ser formado ex- eh, constantemente en nosotros. Eh, pero es hermoso, amigo. Déjame leerte algo Dale. más que dice, podemos ganar muchas batallas por medio de la alabanza, Sí. pero la verdad es que muchas luchas las hemos perdido debido a que en nuestra alabanza estuvieron ausentes Mm, o el concepto de la misma se distorsionó. mira. La alabanza nos lleva a vencer a los estados más críticos de nuestra alma. Los Mm, estados. los estados. Cuando hablamos de estados, hablamos de todos los estados. Dios quiere que nosotros eh, podamos morir al 100%, Claro, no un 50, un 70. Él quiere que todos nuestros estados estén controlados bajo el señorío de Cristo. claro, claro, Que en nosotros solamente se pueda ver a Cristo y que la naturaleza de Mati, de naturaleza de Juan, ya no se vea, sino que se vea a Cristo. claro. Y es lo que se necesita en realidad. Viste, venimos hablando en varios episodios, siempre es impresionante como los temas, viste, son como correlativos, viste. Y venimos hablando, viste, de que es necesario que nosotros, como vos decís, sacrifiquemos todas estas cosas de agrado al Padre y que solamente Cristo se vea en nosotros, porque es necesario que la palabra dice, sea, ustedes son la luz del mundo. O sea, él nos dejó esa responsabilidad de decir, ustedes son mis representantes en la tierra y deben alumbrar, deben atraer a los que están en la oscuridad todavía. Entonces, si no realizamos todas estas cosas, es muy difícil que esa luz sea la luz tan brillante como la de Cristo. Claro. Entonces, no va a alumbrar tanto, o a lo mejor un poco amarilla, ¿viste? Que es medio apagada. Entonces, si no sacrificamos todas nuestras emociones a Dios y las dejamos de lado, es muy difícil que podamos alumbrar. Claro, a ver, cuando nosotros nos enfocamos en lo que Cristo va a hacer en nuestras vidas, Mm, empezamos a entender más el concepto de alabanza. A ver, perdón. sí, Em, y es glorioso, porque también ahí nos lleva la adoración, o sea, no claro. podemos, no sé cómo, no podemos no tocar, con lo que dijiste recién, no podemos no Mm, tocar adoración. no podemos, es verdad. Y hay un versículo tan hermoso, viste, que vos me pasaba y dije, wow, es tremendo. Y se lo compartimos, así podemos compartirles este hermoso versículo. Dice en San Juan 4, del 19 al 24, dice, le dijo a la mujer, hablando de la samaritana, ¿no? Señor, me parece que tú eres el profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este tiempo, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es tremendo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es tremendo, amigo, es tremendo. Ahí en una parte donde dice, ustedes no conocen lo que adoran, Sí, ahí está la base. La base de toda adoración está en lo que sabemos. claro, Lo que hablábamos hoy, la comunión. claro, Si yo tengo una común unión con Dios, yo voy a entender lo que voy a adorar, porque yo lo conozco al Padre. claro. Yo lo conozco a Cristo. El Cristo que porto, lo conozco. Sé lo que su mente piensa, lo que Él quiere que yo piense. Su corazón es mi corazón y Él siento lo que Él siente. Entonces hay una adoración. Mm, Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo conocemos? Es como
no sé si digo bien la palabra, es como un címbalo que retiñe. Mm, ¿Entendés? Eso es algo desagradable al oído. claro, De hecho, suena un poco fuerte, pero si nosotros no estamos en verdadera adoración, al Padre le ofende. mira, Y es difícil, porque cuando hablamos de adoración es algo más interior e interno. claro, A la hora de adorar nosotros tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Y claro. qué significa hacerlo en espíritu y en verdad? Porque a veces nosotros pasamos por alto lo que qué Mm, significa espíritu y en verdad. El hecho de alabar en espíritu y en verdad habla de que tenemos que alabar desde el espíritu que portamos, que es el Espíritu Santo, Cristo sí, mismo, desde una verdad. ¿Se entiende? sí. Desde una expresión más, Veí la palabra realidad, claro, desde una realidad. desde una realidad. Y esa realidad tiene que ser de Cristo, esa verdad Claro, tiene que ser de Cristo. Y muchas veces nosotros adoramos, no, en realidad adoramos, entre claro, entre comillas, comillas. con nuestra naturaleza humana. Mm, Y eso es lo que ofende al ofende. Padre. Es doloroso, pero Claro, ofende al Padre. ¿Y cómo yo sé que no estoy en verdadera sintonía o en verdadera adoración? Y todo como al principio, si nosotros no entregamos ese sacrificio, claro. no podemos tener adoración. Mira, claro. ¿Se entiende el concepto? El Mm, hecho de que Cristo en nosotros, si yo no conozco al Cristo que porto, no dejo entrar, como dice en Apocalipsis, entrar, estoy en la puerta y llamo, si no dejo entrar a mm, Cristo a mi casa, claro, en mi hogar, jamás lo voy a conocer. Como en esta mesa, ¿no? Yo a vos, hablando así antes del vivo, antes del podcast, nosotros hablamos, charlamos del tema, charlamos de nosotros, de cómo estamos, nos vamos conociendo y yo te voy conociendo a vos y vos me conoces a mí. claro. Lo mismo pasa con Cristo, el hecho de poder sentarme a la mesa con Él Mm, en mi corazón y realmente conocerlo, conocer al Hijo, conocer ah, al Padre, claro. tener una comunión con Él, tener una conversación en común. ¿Qué es lo que Él anhela de mí? ¿Qué es Mm, lo que Él desea que yo haga? claro. Cuando yo dejo de lado mis deseos y mis anhelos, empiezan los anhelos y los deseos de Él. Claro. Y es lo que, viste, nos lleva a, lo que dice la palabra, ¿viste? Hay una de las palabras que yo te compartía fuera de cámara y el entender esto, ¿no? Se lo compartimos, así no queda volando, ¿no? Dice, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nosotros nos sacrificamos todas estas cosas, ¿no? Como decíamos de la parte de la alabanza, ¿no? Si nosotros nos sacrificamos todo esto, no vamos a poder llevarle estas cosas agradables y santas a Dios. Entonces, nosotros debemos tener, sacrificar todo esto para que la persona que está en mí, que es Cristo, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿no? Pueda tener esta, como vos decís, esta comunión conmigo, porque si no, viste, las emociones interfieren, Mm, interfieren y no dejan tener esta comunión y a lo mejor eh, decimos palabras, por ejemplo, de necesidad y no vemos que necesitamos tener este sacrificio para poder ver a Cristo en nosotros. Entonces, claro, si nosotros no hacemos todo este sacrificio agradable a Dios, no podemos adorarlo a Él. Es muy complicado que nuestra adoración llegue a Dios, porque, como decimos, ¿no? Las emociones interfieren. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, las emociones, ¿no? Entonces, nuestra obediencia, nuestra adoración, ¿no? Algo del estudio que vos me mostrabas, que es algo hermoso, viste que la adoración es algo interno nuestro y va relacionado a la obediencia. Entonces, nosotros debemos tener esa adoración constante al Padre, nuestra obediencia, para que esa obediencia que nosotros tenemos se muestre, se refleje a los demás. Y lo que se refleja no es que yo soy, hago las cosas bien, sino que se refleja a Cristo, sobre todo, sobre sí, todo. Entonces, es necesario que, como dice el título, ¿no? No hay alabanza sin adoración. Las dos cosas tienen que estar, como vos habías dicho, ¿no?
no puede estar la una si no está la otra, ¿no? Claro. Lo dijiste con otras palabras, pero es algo así. Sí, sí, O sea, sí o sí están medio unidas. O sea que si yo no tengo este sacrificio de alabanza, yo no puedo adorar a Dios. Pero si yo no adoro a Dios, no tengo este sacrificio. O sea que si yo no soy obediente a Dios, a su palabra y a lo que Él quiere de mí, yo no voy a sacrificar esta cosa. Y si yo no sacrifico estas cosas, yo no puedo ser obediente. claro. Entonces es algo muy muy difícil de entender y tratamos, viste, de traer este tema tan hermoso y profundo y sacar, viste, esa distorsión de que la alabanza es la canción rápida y que la adoración es la canción lenta. Que Claro. en realidad no es así, es algo tan profundo, viste, decir, es algo tan profundo e íntimo, ¿no? De nuestras acciones, de los que hacemos y reflejamos. Déjame comentarte algo que me pasó. Esto fue, creo que ya tenía 3 o 4 años de estar en el equipo de la Ujú, alabanza. Y para ese entonces yo era un músico. Así de sencillo, amigo. Yo era un músico. Yo tocaba el bajo, a veces cantaba. No tenía el concepto de qué significaba adoración. No tenía el ujú. concepto de lo que significaba alabanza. De hecho, ni siquiera sabía qué significaba ser un adorador. Mira, Yo esto hablo de que tenía 16 años. Sí, 16, 17 años, más o menos. Y había ido a una iglesia. Nos invitaron a tocar en un evento de 72 horas continua de adoración, wow. que tocamos 3 horas. Y después nuestro equipo se implementó con otro equipo que eran 3 personas más. Nosotros éramos como 20. No te puedo explicar lo que lloré, amigo. Lo que el Señor me ministró en ese momento, que fue el comienzo del ser adorador. Mira, Porque viene una persona que no le pregunté el nombre, nunca le pregunté nada, que estoy súper agradecido de que el Señor me haya hablado a través de él, que me dice, deja de ser músico, empezar a ser adorador, me dice. mm, Y yo me quedó, pero me chocó mal. Y yo dije, pero ¿de qué me está hablando este hombre? ¿Qué me quiere decir? Y empecé a investigar, empecé a investigar, empecé a investigar. Y me encontré cuando dice adorar en espíritu y en verdad. Y cuando dice, en una parte que dice, ni en este monte, sí, ni en Jerusalén adorarán al Padre, quiere decir que en todo el mundo van a adorar. claro, Hoy nosotros adoramos y estamos en Argentina. Quiere decir que por gracia de Cristo, hoy nosotros disfrutamos la adoración. claro, Disfrutamos la adoración, la oración. De tal punto que nosotros hoy entendemos, o tratamos, mm, porque esto va en crecimiento, la verdad se va claro, haciendo cada vez más presente en nosotros, y esa verdad de Cristo se va haciendo más presente y vamos creciendo más en entendimiento. claro. Hoy en día tenemos este conocimiento, pero yo sé que si en 20 episodios volvemos a hablar de lo mismo, Seguramente es diferente, seguramente es diferente. claro, Pero, pero es hermoso, amigo, porque Dios quiere decir que Dios está avanzando en nosotros. claro. La verdad, viste, me quedaba con esta parte, viste, de entender la parte que dice en Juan, ¿no? Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esa adoración es la que es agradable al Padre. Y vos Sí. fíjate que hay algo que sigue después, dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que si el Padre mismo está buscando, creo que lo escuché, no me acuerdo en quién, si el Padre mismo está buscando a estos adoradores, porque no hay tantos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No, 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 Entonces, amigo. qué responsabilidad que De nos hecho, deja. igual vos fíjate esto. Hay un versículo que dice, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Claro, sí, Y dice, nosotros no adoramos porque a Dios le falta adoración. claro. De hecho, jamás, en todo el tiempo, hay que sacar ese mito. Ujú, Cuando hacemos canciones lentas no es que tocamos el corazón de Dios, o cuando hacemos rápida alegramos al Dios, claro, no, sino que cuando nosotros le entregamos, por ejemplo, una canción, no es que le estamos entregando una parte de nosotros, sino que es el hijo dentro de nosotros expresando. mira, Y a lo largo de la historia, Dios tuvo mucha adoración. Recuerden que Dios no está en el mismo tiempo que nosotros, claro.
Que eso también es otro tema Mm, para otro podcast también. Dios no está al mismo tiempo que nosotros. claro, Y nosotros, Él ya conoce el principio y el fin. claro. Y desde antes de los tiempos Él nos conoció. Entonces, Él conoce la adoración del principio y la adoración del final. Mm, El último, del primero que adoró hasta el último que adora. Entonces, no le falta adoración. claro, No le falta nuestra adoración. Nosotros somos, si nosotros no adoramos en espíritu y en verdad, a Él no le hace falta, pero Él quiere. claro, él quiere. Y vos sabés que una de las, te la voy a robar, creo que no sé si lo ibas a leer o no, del estudio que me pasaste, que es tremenda, eh, que hablamos de esto. Dice, no somos adoradores porque a Dios le falta adoración. Somos adoradores porque el mundo necesita saber que Dios es adorado en la tierra. Claro, Es, es tremendo, amigo, porque venimos a lo mismo, ¿no? Esta responsabilidad que nos dejó el Señor acá en la tierra, de decir somos embajadores, somos representantes de Él, somos mini Cristos y todas las palabras que se han dicho, el decir ahora que somos adoradores porque la tierra, la gente que está acá y todavía no han visto la luz o no la quieren ver, porque creo que todos la vieron, todos vieron la cruz de Cristo y todos saben de la cruz de Cristo. Además, salen en la tele novelas y series. Y vos decís, la gente sabe que alguien murió y lo entiende, pero no lo quieren hacer caso, no lo quieren aceptar a lo mejor. Y la gente, los hijos de Dios que están en esta tierra y para reflejar a los otros, necesitan hacerle ver a la gente que a Dios se le adora acá en la tierra también. claro, Porque, viste, está el típico pensamiento de que vengo a la iglesia para ser salvo y cuando me muera voy a ser salvo, pero ¿y acá? claro. Parece medio egoísta Es que es eh, egoísta, amigo. el decir yo me salvo y bueno, lo otro que se salve en Porque algún momento. vos fijate la palabra yo. Claro, ahí Yo está. me salvo, Yo me entonces. salvo, ¿viste? Y no entendemos que Dios quiere que nosotros vayamos y alumbremos, que nosotros mostremos a Cristo en la tierra, que nosotros le adoremos a Dios para que los que aún no lo hacen vean que Dios es adorado acá en la tierra, que a veces, ¿viste? Estamos tan rodeados de todas estas dificultades de la vida cotidiana, la rutina de voy a la escuela, estudio, tengo un trabajo, llego a una edad avanzada, me muero y bueno, ya soy salvo porque fui a la iglesia 2 horas Dos horas por miércoles, 2 horas 2 por horas por sábado. semana. Entonces, hay un egoísmo terrible en ese tipo de pensamiento porque ¿dónde está el amor al Yo prójimo? creo que lo hacían por tradición, amigo. O por tradición. Mira, y justamente la samaritana decía así. Nuestros padres adoraron este lugar y lo hacían así. Claro, ¿Entendés? Lo hacían por tradición. Y esto se hizo tradición en la iglesia, amigo. El hecho claro, de ir y sentarse nomás. claro, El no tener el compromiso de tener el rol de adorador de adorador. para poder a otras personas transmitirles. Claro. Es que nos cerramos tanto, viste, como decimos, viste, de voy a la iglesia y espero que me digan que haga algo. Claro. Y ya ¿Por qué no está. preguntás? Porque, Claro. claro. ¿Por qué no preguntás? Necesito barrer. Ya con Claro, barrer, ya con barrera, claro, ya es un montón. y Eh, adorar de esa forma, en esa tarea, ¿viste? A lo mejor es de más sagrado al Señor que el que está sentado esperando que le digan algo, le dicen que lo haga y lo hace. Y el Señor no quiere que venga, que vaya otro hombre y te diga, ahora puedes hacer esto. No, Él quiere que vos tomes la decisión de hacerlo para agradarle a Él. de hecho, nos acostumbramos tanto, amigo, que vos fíjate esto. Nosotros, como dice si lo hace por tradición, Mm, ¿no? La samaritana decía que se adoraba así en el monte. claro. Vamos a transmitirlo hoy en la iglesia. La adoración algo lento, la alabanza algo rápida. Y si te digo que adoremos sin música, ¿cómo hacemos? Claro, Hoy, hace un ratito lo hablamos igual, cómo se hace. claro. Pero si se adora sin música, ¿cómo hacemos? Mm, Para una persona que está sentada, que no tiene que tener compromiso, y lo liquidaste. lo liquidamos, claro. Eh, Pero el eh, hecho de entender esto de adoración, entendemos que la religión lo resolvió en lo cotidiano, sí, ¿entendés? Lo resolvió
No, la adoración se hace con música. Con Y música, no, claro. La el adoración hecho, es otra cosa. la adoración es otra cosa. La adoración es oración, es escudriñar la palabra, es tener una comunión con Dios, Mm. es tener un sacrificio de alabanza. ¿Cómo llamarías te tiro una pregunta que más ropa. ¿Cómo llamarías, vos que sos músicos, o sea, que sos músico, ¿no? Que ministrás a la persona a través de la alabanza y llevas esta alabanza y la elevás a Dios? ¿Cómo llamarías cuando vos estás coordinando, vamos a alabar al Señor o vamos a adorar al Señor? Para no decir alabanza y adoración. Para una así alabanza y adoración. Ujú. Uy, qué buena pregunta. Te maté, viste, a Fíjate. quemarropa. Porque, viste, Claro, no, porque estamos hablando de que decimos de vamos a adorar a Dios, pero es que, sin la melodía. es que está bien. La adoración y alabanza es otra cosa, Claro. pero no deja de ser. Mm, ¿Se entiende? claro, Está bien, nosotros, si yo digo vamos a alabar al Señor y canto una rápida, estoy dando a entender que la alabanza es algo claro, rápido. Pero también puedo decir vamos a alabar a Dios y me pongo a orar. claro, claro. ¿Entendés? Wow, Vamos a alabar a Dios y bueno, leo un versículo y empiezo a dar un pensamiento de ese versículo. claro, Vamos a adorar al Señor y bueno, vamos a orar. Vamos a claro. alabar un versículo. Empezamos con la prédica. No, o sea, no está mal, No está mal. pero no es todo eso. Claro, Es exactamente. otra cosa Digamos que también. es algo como medio superficial. Claro, Mm, es una pequeña una porción, pequeña porción. pero eso simplifica y hay más cosas todavía. Claro, creo que la iglesia, viste, bueno, la palabra y el estudio que vos me compartiste decía, no, alabemos con entendimiento, adoremos con entendimiento. Creo que a la iglesia le falta profundizar en el entendimiento para salir de lo superficial y de lo cotidiano y de la rutina y profundizar, porque necesitamos crecer en este entendimiento que es Cristo. Tenemos que entender algo, amigo. Eh, lo dijimos varias veces en los podcasts que hicimos juntos Sí, y la verdad duele. sí, El hecho de profundizar en la palabra, profundizar en el entendimiento, es que algo nos va a doler. no va a doler. Ujú. Pero eso significa sacrificio de alabanza. Oh, tremendo, tremendo. Wow. Nos va a doler, pero eso es así, amigo. El hecho de que nosotros nos pongamos a investigar, a escudriñar, y algo nos va a tocar. El Señor nos va, uy, Señor, nos repegó. Claro. Pero eso quiere decir que si nosotros lo tomamos con humildad, cuando hablo de humildad hablo de, tenés razón, Señor, Ah, crecimiento. es crecer, amigo, Ujú. es crecer. Es simplemente eso, es crecer en el conocimiento de Cristo. Wow, tremendo. La verdad, hermanos, terrible episodio. Terrible episodio, viste, que vos tenías razón. Con lo que me decía fuera de cámara, me decía, hace como un mes, ¿no? Que más o menos planteamos este tema, que vos me lo planteaste y yo dije, bien, vamos a organizarlo, vamos a estudiarlo. Y el tratar de entender este tema que vos me decías, mira que lo vengo estudiando y leyendo y lo comprendo y es tremendo. Y cuando me pasaste el estudio dije, cómo se me abrió el entendimiento de decir, ahora entiendo qué es esto, ¿entendés? Claro, Y tratar sí, sí. de profundizar, hermanos, estos temas que les traemos a ustedes y decir, eh, la adoración y la alabanza son algo más personal a veces que una simple melodía en una congregación. ¿Tiene que ver? Sí, pero necesitamos entender que adoración, como vos decías, es leer la palabra, ser obediente a lo que Dios quiere que hagamos, a su voluntad y bajar la cabeza también. En simples palabras, adoración es entregar nuestro corazón por Entregar. completo. Está. Porque Dios quiere nuestro corazón. Claro, Y cuando entregas tu corazón a Dios, eso quiere decir que le vas a entregar absolutamente todo. claro. Le vas a entregar tus sueños, tus anhelos, todo Todo. lo que vos sos, todo tu combo completo, Tu ser. tu Ujú. kit, Claro. se lo entregas a Dios. Wow. Se lo entregas a Dios y Él te entrega otro kit, que es el kit de Cristo. Oh, wow. Terrible. Y Terrible. ahí es cuando nosotros empezamos a expresar a Cristo, Claro. empezamos a adorar y alabar, Hermoso. empezamos a vivir esto, Claro. empezamos a vivir esta adoración y esta alabanza. Y ahí viene, viste, el dicho de Pablo.
ya no vivo yo, Claro. Cristo vive en mí. Y entender eso, viste, es algo tan profundo. Está bien que Pablo, viste, tiene un crecimiento en todas sus cartas, él se va degradando él para que Cristo, viste, sea visto. Y llega a este punto de decir, yo ya no vivo, yo ya no soy, ya, todo mi ser ya no es el que está en este cuerpo, sino que es Cristo a través de mí. De hecho, ponete a pensar esto, en el comienzo de Saulo, Ujú, él persiguiendo a la iglesia, encontrándose con Cristo, pierde. ¿Qué claro, pierde? Pierde algo, la vista. la vista, sí. Después la recupera. Y cuando recupera la vista, es como si simbólicamente se le fueron los velos. Mm, claro, Se le fueron los velos que tenía claro, sí, sí, la ceguera. Ujú, y empezó a ver a Cristo. ujú, Lo mismo con nosotros, entregando su corazón. Por ahí nosotros, nuestro pasado o lo que nosotros éramos a veces nos limita. claro, Pero siendo Pablo un perseguidor de la iglesia en el principio y siendo después un apóstol tan importante, claro, quiere decir que su corazón fue entregado completamente para Cristo. claro, Y él ahí dice, juntamente crucificado con Cristo. claro, Eso quiere decir que él se vio en la en la cruz. cruz. Nosotros nos tenemos que ver en la cruz. Y después de la cruz es toda alabanza y adoración. Es todo alabanza y adoración. Tremendo. Así que, hermano, la verdad, terrible, pero terrible tema que trajimos hoy. La verdad, es un entendimiento tan profundo que nos trajiste, Juan, y es como lo que le decía a David. Lo que trajiste vos, le digo, lo vamos a usar tanto en este episodio porque en estos episodios porque es un entendimiento nuevo que trajo a este EBC Podcast y cómo no profundizar y hablar de Cristo y tratar, viste, de edificar al cuerpo con estas mismas palabras. Y así en este tema, viste, que yo sentí que cuando vos me lo presentaste y el estudio que me mostraste, dije, wow, qué tremendo, la verdad, qué tremendo. Así que, hermano, la verdad, Juan, Sí. Muchas gracias. Ya no soy invitado, pero muchas sí, gracias igual, sí, ya amigo, sos por hacerme miembro del parte. grupo. Para hacerme parte y poder disfrutar, porque la verdad que se disfruta el poder charlar con ustedes, el poder hablar, el poder transmitir estos pensamientos, estas palabras, que en algún momento al principio a nosotros también nos chocó y nos Sí, encantó. y nos encantó. Como a vos te pasó, a mí también me pasó y espero que a alguno de la audiencia también le pase el que pueda escudriñar más la palabra y profundizar en oración también con el Padre, todo lo que es esto de alabanza y adoración. Sí. Así que, hermanos, los invitamos a lo que no lo dije, se me pasó la verdad al comienzo, los invitamos a todos a que nos puedan estar siguiendo en nuestras redes sociales, que nos puedan estar, a este video le puedan estar dando like o dislike y que puedan suscribirse si no estás suscrito todavía y que nos puedas acompañar, la verdad, en cada semana que estamos largando los episodios los lunes. A las 9 de la noche están saliendo todos los episodios en un modo de como si fueran directo, pero no está en directo el video. Pero estamos ahí con un chat en vivo, todos juntos compartiendo y a lo mejor tratando, ¿viste? Y expresando nuestros pensamientos. Así que los invitamos a que seas parte, que te sumes, que puedas compartir cada episodio que traemos y la verdad lo hacemos con tanta responsabilidad y con tanto honor, ¿no? Y la verdad, el saber que vemos los números y vemos cómo cada día o cada semana se suma personas y eso, viste, te da a entender que la gente, viste, está tratando de querer comer un poco de comida, Está digamos. bueno eso, está bueno. Así que audiencia, no se pierdan los podcasts siguientes, los episodios siguientes, porque vienen muy hermosos, vienen Sí, muy bien. y estamos preparando algo de a poquito Sí, ya se va a venir algo lindo. para finales de año, la verdad, wow, cómo proyectamos y la verdad que te digo que, Juan, cuando arrancamos estaba yo solo y oraba al Señor diciendo, tráeme compañeros. Acá estamos. Gente que quiera expresar tu nombre, expresarte a ti. Y la verdad, el Señor no me trajo uno, me trajo varios. Y seguramente va a traer más gente Sí, amigo. invitados también que me gustaría traer a este programa y que juntos podamos expresar a Cristo y edificar a la iglesia de Así Cristo. será, amigo. Así Bueno, que, hermanos, muchas gracias. los dejamos hasta acá y nos vamos a estar viendo en la siguiente semana. Hasta luego.